En el video anterior hablamos un poco acerca de los subespacios vectoriales asociados a las matrices. Estos son los 4 subespacios fundamentales, que son el espacio de las columnas, el espacio de las filas, el espacio nulo y el espacio nulo a la izquierda. En este video vamos a mostrar cómo hallar bases para estos subespacios vectoriales. Y tener una base para un subespacio vectorial nos ayuda a describir este subespacio vectorial completamente. Por lo tanto, tener bases para los subespacios fundamentales de una matriz nos va a permitir entender mejor cuándo un sistema lineal tiene solución, no tiene solución o tiene infinitas soluciones. La mejor forma para entender el procedimiento que vamos a describir en este video es a través de un ejemplo. Así que vamos a concentrarnos en hallar bases para los subespacios vectoriales asociados a la siguiente matriz. Y luego simplemente tenemos que extrapolar estos conocimientos a cualquier otra matriz. Así que recordemos que queremos hallar bases para 4 subespacios vectoriales que son el espacio de las columnas, el espacio de las filas, el espacio nulo y el espacio nulo a la izquierda. El espacio de las columnas y el espacio nulo a la izquierda son espacios de Rm. Es decir, cada vector en este espacio tiene m elementos, donde m es el número de filas, estamos hablando de matrices m por n, y estos dos, el espacio de las filas y el espacio nulo, son subespacios de Rn. Es simplemente un recordatorio. En todos los casos, todas las bases van a partir de hacer primero una eliminación hacia adelante, igual para obtener una matriz U. Sin embargo, la diferencia de esta matriz que vamos a hallar con respecto a la que vimos en videos anteriores es que ahora nuestra matriz A no necesariamente es cuadrada, así que por lo tanto nuestra matriz U no va a ser triangular superior, sino va a tener una forma que se conoce como matriz escalonada por filas, que es una matriz como esta U que aparece en pantalla. O sea, aquí, para pasar de acá a acá, lo que hicimos fue eliminación gaussiana, la eliminación hacia adelante. Y obtenemos una matriz que, de manera similar a la matriz triangular superior que obtuvimos para resolver sistemas lineales con matrices cuadradas, esta matriz tiene pivotes. La diferencia es que no es una matriz que es triangular superior, dado que no es, empezando que no es cuadrada. Y asimismo, así como obtenemos U, obtenemos L. Y la L se halla exactamente de la misma forma. En este caso, tenemos esta matriz L. Esto quiere decir que en alguno de los pasos que hicimos fue a la fila 2 restarle 2 veces la fila 1, a la fila 3 le sumamos la fila 1 y a la fila 3 le restamos 2 veces la fila 2. Esta matriz se halla igual. Vamos a hablar un poco sobre lo que es una matriz escalonada por filas, para entender cuál es la diferencia con el procedimiento que vimos anteriormente. Una matriz escalonada por fila es una matriz de esta forma. Estas X que están acá muestran elementos que son posiblemente distintos de 0. Una matriz escalonada por filas es una matriz en la que tenemos algunos elementos que están, ya no podemos hablar de una diagonal principal, pero tenemos algunos elementos que están ubicados de tal forma que debajo de ellos solo hay ceros. O sea, debajo de ellos solo hay ceros, como estos. Y a la izquierda también. O sea, a la izquierda solo hay ceros. Estos elementos son los pivotes. Los vamos a hallar de la misma manera que cuando explicamos eliminación gaussiana por primera vez. O sea, hacemos operaciones de filas de tal manera que eliminamos coeficientes de las filas de abajo. Fíjense que en la matriz U de nuestro ejemplo tenemos que un pivote que es 1, debajo solo hay ceros, y el otro pivote es 3. En el caso de una matriz que no es cuadrada, cuando se nos presenta un pivote que es 0, o sea, algo que debería ser un pivote pero es 0, en ese caso no hay que hacer ninguna corrección. Simplemente no vamos a tener un pivote en esta posición, sino más adelante. Entonces tenemos ahora una matriz que tiene pivotes y debajo de cada pivote hay ceros. Y posiblemente hay varias filas que sean ceros. Que todos los elementos de esas filas son ceros. Se llama una matriz escalonada por filas porque, bueno, tiene una forma como de escalones. A diferencia de las matrices cuadradas que vimos antes, donde los escalones debían ser de un espacio, en una matriz escalonada por filas, en general, podemos tener escalones de más de un espacio. Pero la idea es obtener esta forma. Y los pivotes van a ser los elementos al principio de cada escalón. Con estas matrices podemos definir dos tipos de variables. Es decir, recordemos que en un sistema lineal, en la notación matricial, las distintas variables están en cada columna y aquí
tenemos son las ecuaciones. Entonces, cuando tenemos matrices escalonadas por filas, podemos hablar de dos tipos de variables. Por un lado tenemos las variables básicas, que son las variables que corresponden a filas con pivotes. Mientras que por otro lado tenemos las variables libres, que son las variables que corresponden a filas sin pivotes. Perdón, no son filas, a columnas sin pivotes. Y aquí estamos hablando de columnas también. O sea que en nuestro ejemplo, si esta es nuestra matriz y nuestras variables son x, y, u y b, entonces las variables básicas serían x y u y las variables libres serían y y b. Porque fíjense que los pivotes están en la columna de x y la columna de u. Aquí es donde están los pivotes. Y las variables libres, que es donde no hay pivotes, son y y b. Una vez que tenemos la matriz escalonada por filas, el procedimiento para hallar las bases de los subespacios vectoriales asociados a una matriz es muy sencillo, y lo vamos a describir a continuación. Volvamos entonces a nuestro ejemplo para ver cómo vamos a calcular las bases de los espacios fundamentales asociados a la matriz A. Hagamos espacio por acá, y en primer lugar copiemos las matrices A y U de nuestro ejemplo. Del lado izquierdo tenemos nuestra matriz A original, que sería esta matriz que está acá, A. Y del lado derecho tenemos U, que resulta de hacer eliminación hacia adelante. Sin embargo, añadimos un detalle adicional y es que a la matriz A le anexamos esta matriz identidad, con la misma cantidad de filas, tal como hacíamos en el procedimiento de Gauss-Jordan. Lo puse aquí en comillas, dado que esto no es Gauss-Jordan, pero es un procedimiento similar. Y la razón es lo siguiente: nosotros, luego de hacer eliminación hacia adelante, con esta matriz anexada de este lado, la matriz identidad, y aplicar las mismas operaciones que hacemos a esta matriz, el resultado que nos va a quedar aquí, luego de terminar la eliminación hacia adelante, esta matriz resulta que es la inversa de L. Y simplemente la obtenemos haciendo eliminación hacia adelante hasta que de este lado nos quede la matriz escalonada por filas U. Es una manera directa de hallar la inversa de L. Y por supuesto tenemos L que se halla tal cual lo explicamos en el video anterior, simplemente almacenando los coeficientes que restamos. Con estas cuatro matrices, hallar las bases de los espacios fundamentales es un procedimiento prácticamente directo. En primer lugar, la base, veamos cuál es la base para el espacio de las filas. Una base para el espacio de las filas, porque recordemos que hay infinitas bases, pero una base para el espacio de las filas está dada por las filas de U distintas de 0. Que en nuestro ejemplo serían dos, la primera y la segunda. Es decir que podemos decir que una base para el espacio de las filas de nuestra matriz A del ejemplo sería estos dos vectores. Y lo encerramos entre llaves para decir que es un conjunto que forma una base. Lo que se nos está diciendo acá es que cualquier combinación lineal de las filas de A, de esta matriz A, cualquier combinación lineal de estas filas, de estas tres filas, se puede generar como una combinación lineal de estos dos vectores. O sea que todas las combinaciones de las filas de A se pueden generar como combinación lineal de estos vectores, que son las filas de U que no son 0. Esa es una manera para hallar una base para el espacio de las filas. Vamos ahora con cómo hallar una base para el espacio nulo. O sea, una base para n de A. ¿Cómo hallar una base para n de A? Para esto vamos a utilizar la matriz U. En nuestro ejemplo, esta es la matriz que aparece en pantalla. Y en este caso vamos a utilizar las variables libres. Y es lo siguiente. Fíjense que U nos da varias ecuaciones. Cada una corresponde a las filas de U que son distintas de 0. O sea que en este caso, si nuestras variables son X, Y, W y Z, tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos una ecuación que es 3x más 3y más 3w más 2z es igual a 0. Vamos a igualar esto a 0. Y tenemos otra ecuación que sería 3w más z igual 0. ¿Por qué lo estamos igualando a 0? Porque recordemos que queremos hallar una base para el espacio nulo, es decir, una base para generar todos los vectores tales que multiplicados por a me dé 0. Entonces vamos a ver estas dos ecuaciones, cada una de las cuales sale de las filas de U que no son ceros. Y para hallar la base vamos a repetir el siguiente procedimiento. Las variables libres en este caso son Y y Z, porque son las columnas que no tienen pivotes. O
o sea, variables libres, columnas sin pivotes. Entonces lo que vamos a hacer es que una por una vamos a hacer una variable libre igual a 1 y las demás igual a 0. Primero, hagamos y igual 1 y z igual 0. Porque aquí solo hay dos variables libres. Si hubiera más, por ejemplo, digamos z1, z2 hasta z10, haríamos y igual 1 y todas las z iguales a 0. Eso nos va a convertir las ecuaciones en las siguientes. Sería x más 3w, como z es 0, lo ignoramos, igual 0, y 3w igual 0. Y luego de esta ecuación, de este sistema, podemos despejar w directamente de esta ecuación, que 3w es igual a 0, y luego de la ecuación de arriba tenemos que x más 3 es igual a 0, que ya sabemos que w vale 0, entonces x es igual a menos 3. Y eso nos da, si nosotros anotamos los valores que nos dieron estas variables, tenemos que x vale menos 3, y vale 1, que fue el valor que le acabamos de dar, w vale 0 y z vale 0. Y vamos a almacenar este vector por aquí. Y ahora vamos a hacer el procedimiento pero haciendo z igual a 1 y y igual a 0. Y por supuesto, como mencioné anteriormente, si hubiera más variables, por ejemplo de z1 hasta z10, ahora le tocaría el turno a z1, lo hacemos 1, y todas las demás variables libres las haríamos 0, desde z2 hasta z10 y la y. Y luego haríamos lo mismo con z2, lo ponemos en 1, todas las demás en 0, luego le tocaría z3, etcétera, etcétera. O sea que colocamos una variable libre en 1 y todas las demás en 0. Y ahora volvemos a evaluar las ecuaciones con estos valores. Tendríamos que x más 3w, ya la y no está porque vale 0, más 2 es igual a 0. Y abajo tendríamos que 3w más 1 es igual a 0. De aquí podemos despejar directamente w, que sería menos 1/3, sale de esta ecuación. Y luego sustituyendo ese valor, esto es una x, ¿no? Sustituyendo ese valor tendríamos que x vale menos 1. Y eso nos da otro vector. El vector sería menos 1 para x, 0 para la y, menos 1/3 para la w y 1 para z. Y esto nos da otro vector. Bueno, la base para el espacio nulo serían todos los vectores que se pueden obtener de esa forma. Es decir que una base para el espacio nulo de la matriz A sería el conjunto de vectores que obtuvimos haciendo este procedimiento. Y recapitulando, el procedimiento consiste en tomar la matriz U, tomar las ecuaciones que aparecen de esa matriz y luego una a una hacer cada variable libre, asignarle el valor de 1 y todas las demás ceros. Y eso nos da un vector solución. Hacerlo para todas las variables libres y cada vector que nos dé va a ser un miembro de la base. Y recordemos que de manera similar a lo que significaba la base del espacio de las filas, lo que tenemos acá es que este conjunto de dos vectores, esta base para el espacio nulo, nos permite generar cualquier vector x, cualquiera, tal que A, nuestra matriz original A por x, sea igual a 0. Eso es lo que quiere decir que tenemos una base para el espacio nulo. Cualquier combinación lineal de estos dos vectores me va a dar un vector que multiplicado por A da 0. Finalmente, para hallar la base para el espacio de las columnas y la base para el espacio nulo a la izquierda, el procedimiento es muy sencillo, mucho más sencillo que para el caso del espacio nulo. La base para el espacio de las columnas, simplemente las columnas de A que corresponden a columnas de U con variables básicas. Es decir, las columnas de A que corresponden a las columnas de U que tienen pivote. En este caso, las columnas de U que tienen pivote serían la primera y la tercera. O sea que las bases para el espacio de las columnas van a ser la primera columna de A y la tercera columna de A. O sea, las columnas de A que corresponden a columnas de U con pivotes. Simplemente copiamos eso por acá. Y bueno, para nuestro ejemplo, esa base sería 1, 2 y menos 1 y 3, 9, 3. Y solo nos queda hallar la base para el espacio nulo a la izquierda. La base para el espacio nulo a la izquierda también se halla muy fácilmente si ya disponemos de la inversa de L. Y serían las filas de la inversa de L que corresponden a las filas que son 0 en U. Vamos a copiar un momento las matrices U y L inversa de nuestro ejemplo.
Y ahora una base para el espacio nulo a la izquierda estaría dada por la tercera fila de la inversa, sería esta que está acá, dado que es la única fila de U que es una fila de ceros. ¿Okay? O sea que la base, o una base mejor dicho, para el espacio nulo a la izquierda sería el conjunto que contiene el vector 5, menos 2 y 1. Y recordemos que esto quiere decir que cualquier vector que cumpla, que A traspuesta por Y, cualquier vector Y que cumpla esto, puede ser generado como una combinación lineal de los vectores de la base. En este caso, básicamente cualquier vector que sea múltiplo de este vector es un vector que A traspuesta por el vector da 0. Y esa es la manera de hallar las bases de los espacios fundamentales de una matriz. Luego veremos cómo utilizar estas bases para hallar soluciones generales en el caso que un sistema lineal tenga infinitas soluciones, y también vamos a ver cómo estas bases nos permiten saber si un sistema lineal tiene solución o no. Ahora los dejo con un par de ejercicios para que practiquen si entendieron cómo hallar las bases para los subespacios fundamentales de una matriz. Les voy a dar dos matrices. La primera es esta y la segunda es esta. Esto es una matriz 4×3 y esto es una matriz 3×3. Y quiero que hallen las bases para todos los espacios fundamentales asociados a estas dos matrices, utilizando el procedimiento que vimos en este video.